Amén. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Celebrando hoy, ¿verdad?, de que Cristo está vivo, como todos los domingos nosotros celebramos, ¿verdad?, que Cristo resucitó, que no está muerto. Hoy la base bíblica la vamos a buscar en Lucas 23, 50 al 56. Lucas 23, 50 al 56. Muchas veces nosotros no predicamos, ¿verdad?, de la sepultura de Jesús, pero la sepultura de Jesús es tan importante como la resurrección, como el nacimiento. Y si no, usted lo ve que de la sepultura habla los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de la sepultura de Jesús. Esa es la base bíblica. Lucas 23, versículos 50 al 56. El título del mensaje: los neutrales, los santos y los enemigos. Los neutrales, los santos y los enemigos. Ese es el título del mensaje y la base bíblica. Lucas 23, versículos del 50 al 56. Para los que nos están viendo, ¿verdad?, por las redes sociales, nosotros usamos Reina Valera, la versión Reina Valera del 1960. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La bendición del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Dice la palabra de Dios: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar aquí en este lugar que se convierte en puerta del cielo, Señor. Casa de oración y puerta del cielo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por traernos aquí. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque hoy tú vas a hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos cambiar, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser tuyo, vivir para ti, Señor. No queremos virar atrás, Señor. Así que háblanos a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Y enséñanos, Señor, a vivir conforme a ella, a ponerla en práctica. Reconocemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que no permitas que ninguno de los que está aquí en este lugar, ni aquel que nos pueda ver por las redes sociales, luego o en estos momentos que se pasan, siga en la misma condición como estaba, Señor. Que el que está aquí no salga de este lugar en la misma condición como llegó, y el que nos pueda escuchar, que no siga en la misma condición que estaba hasta que nos escuchó, Señor. Así que sé tú, Señor, usando a este siervo a través de tu Espíritu Santo, limpiando y escudriñando mi corazón y mi mente, Señor, para que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi corazón, sino que sea producto de tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. El título del mensaje: los neutrales, los santos y los enemigos.
Amén. La muerte de Jesucristo fue acompañada de señales sobrenaturales, ¿verdad? Nosotros sabemos a través de la lectura de la palabra que hubo oscuridad durante sus últimas 3 horas, ¿verdad? En la cruz, la ruptura del velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo también fue en el momento, ¿verdad?, de que Jesucristo entregó su espíritu al Padre, ¿verdad? Hubo tremendo terremoto, ¿verdad? Y la resurrección de los santos, habla la Biblia, aquellos que habían muerto antes, ¿verdad?, de que Jesús muriera. A veces no le hacemos caso a su sepultura, pero su sepultura fue tan sobrenatural como su encarnación, como su propia vida. La muerte de Jesús, la sepultura, nos da la oportunidad de nosotros ver cumplidas unas promesas que se habían hablado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos da esa seguridad, ¿verdad?, de ver cumplidas esas promesas que aquellos no las habían visto, ¿verdad? Aquellos tenían las promesas, pero no teníamos lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos una Biblia completa. Tenemos un Antiguo Testamento, tenemos un Nuevo Testamento. O sea que nosotros tenemos menos excusa que ellos. O sea, para aquellos que muchos que dicen, ¿verdad? No, que yo no sería como el pueblo de Israel. Yo no haría esto, yo no haría lo otro. Yo le digo, estás equivocado. Estás equivocado. Que somos exactamente lo mismo. Cuando nosotros miramos nuestras vidas, la podemos comparar con el pueblo que Dios sacó de Egipto y somos exactamente lo mismo. Aunque nosotros tenemos los 2 testamentos. Aunque nosotros tenemos la palabra de Dios escrita completa. Cometemos los mismos errores y somos los mismos irreverentes que ellos. A lo mejor no hacemos una imagen en el medio del desierto, pero nos formamos miles de imágenes en el transcurso de nuestras vidas. Y adoramos muchas cosas antes que a Cristo. Y ponemos muchas cosas primero que a Cristo en nuestras vidas. Así que yo podría decir que, sin temor a equivocarme, los que estamos viviendo en estos tiempos, estamos como en los tiempos de Noé, comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo. Y sin hacer caso a la palabra. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad?, por esa diversidad de religiones, ¿verdad? Y no hay muchas religiones. En los caminos del Señor nunca hay mucho. Nunca hay mucho. Siempre hay 2 cosas. Hay camino estrecho, camino amplio, hay religión verdadera, hay religión falsa. No hay mucho de todo. O sea, no hay un buffet como vamos a los chinos. No, solo hay 2 cosas. O entra por la puerta estrecha que te lleva al camino angosto, o caminas por la puerta amplia que te lleva al camino amplio, aunque los 2 caminos dicen que van al cielo. Eso piensan. Eso piensa la mayoría de la gente hoy en este tiempo. Que porque van a la iglesia, porque cantan corito, porque una vez levantaron la mano, aceptaron al Señor, caminaron por el pasillo, lo reunieron en un cuartito, van para el cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un camino angosto, como dice Mateo 7, 13, 14. Esa es la predicación del Evangelio, donde usted tiene, no es su justicia. Si usted ve el joven rico pensaba que era en su justicia. Porque cuando Jesús le habló de cumplir los mandamientos, que él dijo, no, los he cumplido todos. Todos desde pequeño. Él tenía justicia en sí mismo. Él tenía justicia en sí mismo. Pero como quiera, y fue donde Jesús a ver, porque su justicia en sí mismo, en su conciencia, sabía que había algo que le faltaba. Era Cristo. Y cuando Cristo le dijo, tú tienes que vender todo lo que tú tienes
y dárselo a los pobres, tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Tú no te niegas nada, no le niegues nada a los pobres, no le niegues nada a tu prójimo. Entonces, véndelo todo, porque nada de eso que tú tienes te va a ayudar para llegar al cielo. Lo que tú necesitas soy yo. Véndelo todo y vente y sígueme. Hasta ahí estaba toda la cosa bien. Hasta ahí estaba toda la cosa bien. Hasta ahí fue su deseo de llegar al cielo. No estaba dispuesto a despojarse de nada. Pero para usted entrar por la puerta estrecha, usted se tiene que despojar de todo. Usted tiene que dejar de vivir para usted para vivir para Cristo. Así que no se crea que el venir a Cristo es un camino fácil. No, es un camino angosto. Es un camino angosto. Pero ese camino se camina fácil de la mano de Cristo. Amén. No hay otra forma de caminar por ese camino que de la mano de Cristo. Así que tan importante es que se menciona en los 4 evangelios. Las características divinamente preplanificadas y profetizadas de la sepultura de Cristo proporcionan fuerte evidencia para algunas realidades esenciales. Ellas demuestran que hay un propósito divino para la historia, la soberanía de Dios en todas las cosas, la autenticidad de la Biblia y la veracidad de las afirmaciones de Cristo. A través de la muerte de Cristo, Dios nos dejó ver la veracidad de la Biblia. Nos dejó ver que solamente hay un camino. No son muchos caminos. No es como a veces pensamos, no, con hacer pequeñitas cositas vamos a ir al cielo. No. Hay solamente un camino. Hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Amén. Entonces, mientras alabábamos con las alabanzas, veíamos, no sé si lo leyó, que había un requisito para ser amigo de Jesús. ¿Verdad? Cuando leímos eso, ¿qué era? El ser obediente a la palabra. Hay un requisito. Para andar de la mano de Jesús hay un requisito. Es que usted tiene que obedecer la palabra. Usted ya no se rige usted. Ahora lo rige Cristo. Lo rige la palabra de Dios. Entonces, no hay forma de yo llegar al cielo sin Jesucristo. No hay forma. No es por mi justicia que Dios me va a permitir entrar al cielo. No es por mi justicia. Es por la justicia de Cristo. Es por yo doblegarme a la cruz. Es por yo cumplir con sus mandamientos. No es por obra para que nadie se gloríe, pero usted tiene una guía que seguir. Es la obediencia a la palabra de Dios. Mire esto. Pensamiento mío, iglesia, se lo advierto, un pensamiento mío. A veces salen duros, es un pensamiento mío. Cuando yo pienso en que Dios nos dijo, hay 6 días para trabajar y 1 para descansar. ¿Cuál es la idea de Dios en el momento que te dice, usted tiene 1 para descansar? Dios mismo se lo dice a su pueblo en el desierto. Es para que usted piense en lo que yo he hecho por ustedes. Los saqué de la esclavitud de Egipto para traerlo a la tierra prometida. Hay 7 días. Te pido 1. Te pido un solo día de 7. Te regalo 6 para que tú hagas en esos 6 lo que tú quieras. Pero dame 1. Dame solo un día. Que a veces nosotros los convertimos en 3 horas de ese día. Porque es lo que venimos a la iglesia, 3 horas.
Después también hacemos con ese día lo que queremos. Pero ni esas 3 horas son aseguradas para Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nosotros tenemos tantas preocupaciones que las ponemos por encima de Dios. Entonces, hacemos planes, pero miren si es cierto o no. Nosotros hacemos planes, no pensamos en Dios. No pensamos en Dios. Porque empezamos a hacer algo el sábado y como no terminamos, lo vamos a terminar el domingo. Oye, pero si ese es el día que ya tú habías decidido. Ya tú habías decidido usarlo para venir a la iglesia, para compartir con tus hermanos, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Pero como tienes otra cosa que hacer, Dios pasa a un segundo plano. ¿Cierto o falso? Amén. Ese es mi pensamiento. Amén. Ese es mi pensamiento. Y que todos lo hacemos. Porque no es que solamente lo hace uno, es que todos lo hacemos. Entonces, ¿qué me deja a mí? ¿Cuál es la enseñanza que me deja a mí? Que gloria a Dios, que mi justicia es por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si fuera por lo que yo hago, no iría nadie al cielo, hermano. No iría nadie. Es que nadie iría al cielo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, son muchos los que tratan, pero son pocos los que entran. Son pocos los que entran. Entonces, por otro lado, vemos, desde el diluvio, fueron 8 personas, todos los demás se quedaron fuera. Cuando vamos a Sodoma y Gomorra, que es como nos estamos viviendo en este país, como Sodoma y Gomorra, donde aquellos que tienen un punto de vista diferente a lo que Dios estableció en la Biblia, no un punto diferente a lo que yo pienso, no es un punto diferente a lo que yo pienso. En mi mente, en lo que yo pienso, me da lástima por ellos, porque están caminando de espaldas a Dios, y yo sé que un día van a tener que darle cuenta a Dios y van a terminar en la condenación. Pues eso me da dolor en mi corazón. No es que soy homofóbico, no es que yo quiero ser mejor que los demás, no. Es que yo conozco lo que la palabra de Dios dice y me da pena con aquellos que no lo conocen o que lo conocen pero no la quieren vivir. Entonces entran los mismos religiosos a decir, no, pero está bien porque es que Dios es amor, Dios esto, Dios lo otro, Dios a todos los... No. Eso es una mentira que nos hemos inventado los hombres para que la gente venga a la iglesia. Dios es amor. Pero la próxima parte es fuego consumidor. Y Dios es amor con los que le aman. Dios no es amor con los enemigos. Usted ve cuando Él va llevando a su pueblo por el desierto, ¿cuántas tribus no destruía Dios? ¿Cuántas no destruía? Completo. A los amalecitas, ¿qué mandó a destruirlo? Todo, nada. Niños, dejarlos vivos. No, destrúyelo. Animales, dejarlos. No, destrúyelo. Okay. Cuando el profeta fue donde Saúl le dijo, oye, ¿y eso que yo oigo? No, es que los dejamos para... Es que Dios no quiere ofrenda. Dios quiere obediencia, hermano. Dios quiere obediencia. Entonces, yo no voy a Dios por lo que me da. Dios suple. Claro que suple. Claro que va a suplir. Pero suplen a los que le entregan su corazón. Los demás los suple porque trabajan duro. Si usted trabaja duro y es buen administrador, usted va a tener muchas cosas. Usted va a tener muchas cosas. Pero no me digas que es que Dios los está bendiciendo. Porque cuando yo miro tu vida va en desacuerdo con la palabra de Dios.
Tu bendición no es porque no, es que el sol sale para todos. El sol no sale nada más para los que son obedientes, no sale para todos. La lluvia cae para todos. Y hace lo que vino a hacer la lluvia. Vino a darle para que se fertilice y hay fruto, hay cosecha. Pero todo depende de la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él va a separar la mies de la paja. ¿O es que usted cree que Dios va a cogerlo todo y lo va a entrar para allá? No. Él va a separar la mies de la paja y la paja va para el fuego. Y lo que haya vivido de acuerdo a su palabra va para el cielo. Así es como funciona la Biblia. Así es la palabra que Dios nos dejó a nosotros. Y en cuanto nosotros vivamos de esa manera, la iglesia crece. Porque entonces los demás ven tu forma de adorar a Dios. Pero esa forma de adorar a Dios viene con el entendimiento. Mire, vamos a mencionar uno de los milagros. El nacimiento de la iglesia fue presenciado por el milagro de Pentecostés, cuando los visitantes que estaban en Jerusalén oyeron a los apóstoles predicar de modo milagroso el evangelio en otras lenguas. Cuando usted va a Hechos 2, 3, versículos 3 y 4, usted ve ese milagro. Los apóstoles hablándole en todas las lenguas. ¿Por qué? Porque era el día del Pentecostés y había muchas visitantes en Jerusalén de diferentes lenguas. Y a Dios le plació poner en cada uno de los pastores y aquellos 120 lenguas diferentes para que todo el que llegaba y se acercaba no hubiera excusa. Porque ante Dios, el día del juicio final, no hay excusa. Todo el mundo ha escuchado de Dios, y más ahora con los adelantos de la ciencia. Ahora Dios tiene hasta sus enemigos predicando el evangelio. Porque la gente que no tiene una vida que agrada a Dios pone mensajitos y versículos de la Biblia en las redes sociales, o los copian y los pasan, porque muchos de ellos no saben ni lo que quiere decir. Porque mira a ver si usted no ve mucho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué sometimiento tú tienes a la palabra de Cristo? Porque en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este es Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. No hay otra forma que nosotros podamos escuchar a Dios si no leemos su palabra. Si no leemos su palabra. Lo que pasa es que es más fácil que otro la lea y me cuente. Que otra la lea y me cuente. Pero no funciona así. No funciona de que otro la lea y me cuente. No quiera conocer el testimonio de otro. No. Quiera usted conocer a Cristo. Quiera usted tener su propio testimonio de Cristo. Para que Él empiece a hacer en su vida, en su corazón, en su mente. Para que su visión del mundo, su visión de las otras personas empiecen a cambiar. ¿Usted sabe cuántas personas allá afuera se están perdiendo y están dentro de la iglesia? Porque los dos caminos que habla en Mateo 7, 13, 14, que nosotros los tenemos ahí puestos, los dos caminos hablan que van para el cielo. Los dos, ellos piensan, los que van caminando por esos caminos, ellos piensan que van para el cielo. Pero los dos no te llevan al cielo. Entonces, mire, Pablo también realizó una cantidad de milagros, entre ellos cegar a Elimá, el ciego, el mago. Echó un demonio de una muchacha esclava en Filipo, que le costó, eso sí que le costó. Porque le sacó al demonio a aquella muchacha y entonces los señores de aquella muchacha que se estaban beneficiando monetariamente, se le cayó y a perseguir a Pablo. ¿Por qué? Porque hoy en día a nosotros nos venden que venir a los caminos del Señor es fácil. Pero la palabra dice que solo
los fuertes lo arrebatan. Porque es una lucha que usted lleva con usted mismo. Porque hay cosas que a mí me gustan que a Dios no le agradan. Y esa es mi cruz. Para esa es mi cruz. Para yo empezar a clavar en esa cruz las cosas que a Dios no le agradan, pero a mí me agradan. Que aun cuando todavía estoy caminando en los caminos del Señor, todavía hay cosas que me agradan. Y que tengo que dejar. Y que las tengo que dejar y no es si yo quiero. No, es que tengo que hacerlo. Porque mi Señor demanda eso de mí. Por eso yo digo, ¿de qué me vale el Señor, Señor? Pero si no obedezco, ese Señor te va a entrar al cielo. Por decirle Señor nada más. No, es lo que busca es obediencia. A los israelitas se lo dijo. No quiero más sangre. No mate más animales. ¿De qué me vale pedirle perdón a alguien y después al otro día hacer lo mismo? No. Hay que empezar a cambiar, hay que empezar. Y Dios, hay dos maneras que Dios funciona. Milagros y providencia. Y esa es la que nosotros deberíamos buscar. La providencia implica que Dios obtiene sus propósitos al tomar la infinita cantidad de actitudes, alternativas y actos que usted tiene para hacer de los seres humanos y espirituales libres y los teje perfectamente dentro de su propósito divino. Dios coge su vida y hace de su vida lo que Él quiere hacer. Y eso lo vamos a ver hoy en este relato, cuando los soldados hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran. ¿Para qué? Para que se cumpliera su palabra. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Porque es palabra de Dios. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a hacer lo que tenga que hacer. La providencia es una demostración mucho más grande de la sabiduría y el poder divino que la momentánea interrupción de la ley natural por medio de un milagro. Los milagros son buenos. Los milagros son agradables. Imagínense ese milagro. El doctor dice que usted tiene 2 días de vida, pero Dios, en su infinita providencia y misericordia, dice: no es tu momento. Hubo el milagro. Volvieron los exámenes al doctor y no me explico qué pasó aquí, porque es un milagro. Un milagro es algo que la ciencia no puede explicar. Por eso es que cuando alguien es sanado, el doctor llega despavorido por los resultados, donde el paciente, mira, no sé lo que pasó aquí, se desapareció el tumor. Pero usted no, es que no sé lo que pasó. La ciencia no puede explicar un milagro. Por eso tienen tanto problema tratando de explicar la creación y se buscan, inventan y siempre están en la misma. Hay una fuente inteligente, sobrenatural. Dios. Dilo. Dios. Sé humilde. Dios. Es Dios. Que lo creó todo. Es más fácil, como dije el domingo pasado. Es más fácil. Hay que tener más fe para creer en la evolución y en la explosión que para leer la Biblia y creer que este mundo fue hecho en 6 días. Y completado, porque el 7º día Dios se sentó. No tenía más nada que hacer. Estaba todo hecho. Pero en ese 7º día nosotros no tenemos ni 3 horitas para Dios. Esa es la tristeza. Pero pensamos que vamos para el cielo. Y con esa seguridad que lo decimos. Como si yo pudiera controlar. Mire, vamos un momentito a 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 9. Vamos a ver cómo habla Ana de la providencia de Dios.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 9. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 9. Déjame marcar aquí y ya. Mire cómo habla Ana. En su cántico y oración, ¿verdad? No lo vamos a leer completo, vamos a ver los versículos 6 al 9. Dice: esa es la providencia de Dios. Jehová mata, Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Jehová abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de su santo, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Los que nos predican la prosperidad, pues leen la mitad de esos versículos. Pero no te dice Jehová mata, no, Jehová da vida. No te dice Jehová empobrece, no, Jehová enriquece. Porque ¿qué es lo que nos gusta? Más que lo bonito. Más que lo bonito. Más que lo bueno. Pero no queremos entregar nada nuestro. No queremos entregar nada nuestro. Por eso es que se nos hace tan difícil cuando vemos a alguien en necesidad ir y compartir. Ahí se nos hace difícil. Y muchas veces la cuenta llena. Muchas veces mi percha llena de ropa. Muchas veces ni la cena llena de comida. Pero no amo. No amo. No hay amor. No hay amor. No podemos ver las multitudes como por los ojos de Jesús, que las veía como ovejas sin pastor. Cuando usted va y estudia a la oveja no puede ir sola ni al río, mucho menos defenderse de un depredador. Así nos ve Jehová a nosotros. ¿Por qué? Porque el depredador más grande, que es el enemigo de las almas, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. En ninguna parte de las Escrituras se ve más claramente la providencia de Dios que en el entierro de Jesús. En que la Trinidad estuvo activa tras bastidores, controlando las acciones de los tres grupos de personas: los soldados neutrales, los santos amorosos y los enemigos de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿en cuál estamos? ¿En cuál de los grupos estamos? ¿Dónde me visualizo yo? ¿En los neutrales? ¿En los amorosos? ¿Los siervos amorosos? ¿O en los enemigos? ¿En cuál de los tres estoy yo? Siendo honesto, mirando mi vida, porque cada uno de ustedes conoce su vida, cada uno de nosotros conoce nuestros corazones, conoce los pensamientos que tenemos, conocemos nuestros deseos. ¿Dónde nos ubicamos? Para no ser muy alabancioso y pretencioso, pues será en los neutrales. Será en los neutrales, ¿verdad? Porque ¿quién va a decir que es enemigo de Dios? ¿Quién se mira a sí mismo y dice, soy enemigo de Dios?
sé, somos neutrales. Pero deberíamos ser amorosos y temerosos. Ese es el grupo donde nosotros deberíamos estar. En el grupo de los amorosos y temerosos. Vamos a empezar por los soldados neutrales. La providencia de Dios se ve primero en las acciones de los soldados neutrales que Juan relata. Vamos a Juan 19, que le dije que es la sepultura de Jesús. Los 4 evangelios hablan de ella. Vamos a Juan 19, versículos 30 al 37. Ajá, de Juan capítulo 19. Mira cómo dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, terminó lo que fue a hacer. Ya era el momento de volver para donde el Padre. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mira qué piadoso, mira qué piadosos son los enemigos de Dios. Mira qué piadosos son los enemigos de Dios. Se está acercando, esa es la religiosidad. Se está acercando el día de la solemnidad. ¿Verdad? Crucificaron a Cristo injustamente. Porque no encontraron ningún delito para crucificarlo. E inclusive Pilato varias veces dijo, este hombre es inocente. Si ustedes lo quieren crucificar, crucifíquenlo ustedes, pero yo me lavo las manos. La sangre de este hombre no va a caer sobre mi cabeza, porque era justo. No había hecho nada como para que lo crucificaran. Pero gritaron, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Pero después hay que bajarlo, porque viene el día de la solemnidad. El matarlo no era importante para el día de la solemnidad. Pero no se puede quedar ahí. Es un día solemne, pero lo podían matar. Podían gritar a viva voz, ¡crucifícalo! Podían convencer a los demás, grita, ¡crucifícalo! Y aquel gritaba y no sabía ni por qué gritaba. Gritaba subestimado por el otro. Así vemos mucho dentro de la iglesia. Que seguimos a otro, pero no estamos dispuestos a seguir a Cristo. Entonces, después que de eso, eso no se puede quedar ahí. Pero si es que tiene que esperar a que muera. Pues bájalo y crévale las piernas. ¿No? Bájalo. Es que no muere. Bájalo y mátalo en el piso. La cosa es que no esté ahí. Así son los religiosos. Hacen cosas porque piensan que las cosas que ellos hacen los va a llevar al cielo. Pero son solemnes, hay otras que no pueden, eso no, este es Semana Santa, yo no como carne, yo no hago nada. Pero el sábado de gloria, no es una borrachera y no te importó que Dios murió por ti. No te importó que Cristo fue a la cruz. Y muchos de ellos estuvieron 40 días que no bebían una gota de alcohol. Entonces, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pura religiosidad. Yo no tengo que hacer nada para llegar al cielo. ¿Sabes qué yo tengo que hacer? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y ser obediente a su palabra. Eso es lo que yo tengo que hacer. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y ser obediente a su palabra y vivir una vida de acuerdo a su palabra. Vivir una vida de ver a Cristo como Cristo veía a los demás. Entonces, me manda a mí. Miren, es que la palabra de Dios es tan exacta, es tan hermosa, que te manda a ti ¿a qué? A que ames a tu prójimo. Con eso tú cumples. No te dice muchas cosas. No te pide, Cristo no te pide muchas cosas.
Cristo no te pide muchas cosas. La religiosidad te pide muchas cosas. Porque cuando usted va a las tablas de la ley eran 10. 4 con que te llevaban a mirar a Dios sobre todas las cosas. Y 6 para que trataras al prójimo bien. Y cuando Jesucristo viene y camina en esta tierra, te le preguntan cuál es más el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y te voy a decir algo, hay otro más. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, cumple con la ley. Entonces, ¿cuántas cosas yo tengo que hacer? 2. 2. La religiosidad es la que me empieza a meter cosas y a decirte no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, si yo lo que tengo es que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a sí mismo. Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo cumplo con la ley. Porque yo a mi prójimo no le voy a robar. No le voy a robar. No lo voy a matar porque yo no quiero que me maten. No vas a hacer todo lo que la ley dice que es malo. Porque la ley lo que te presenta es el pecado. La ley lo que te presenta es el pecado y te lleva a Cristo. Para que tú mires a Cristo. ¿Por qué? Porque usted va a ver que usted no puede cumplir con la ley. Como usted no puede cumplir con la ley, por lo rigurosa que es, porque Dios no la hizo para que usted la cumpliera. Dios la hizo para que usted se diera cuenta que por su justicia propia no puede llegar. Que usted tiene que ir a la cruz de Cristo. Que usted tiene que mirar a Cristo. Que usted tiene que aceptar a Cristo. Que usted tiene que vivir como Cristo vivió. Gloria a Dios, sí, Señor. Y que sus ojos tienen que ver por lo de Cristo. Amén. Y entonces ahí usted explica que Cristo era amor. Entonces usted es el que va a vivir en amor. Gloria a ti, Señor. Para honrar a Cristo. Entonces el Padre que está en los cielos le va a abrir las puertas del cielo. Amén. Amén. Eso es. 2 cosas. No hay que hacer muchas cosas. 2 cosas. Amén. Mira, las acciones de los romanos estaban bajo el control divino. Tales actos. Le hablé de que estábamos, ¿verdad? Pero la decisión de los soldados de no romper las piernas de Jesús y sí traspasarle el costado, no simplemente fue parte de la rutina de la crucifixión, fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Yo le dije que con la muerte de Cristo se cumplieron muchas profecías del Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted va a los versículos 36 y 37, ahí de Juan, mire cómo dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Pero mire cómo dice el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ellos podían reconocer cuando una persona estaba muerta? Claro que sí, porque será su trabajo. El trabajo de los soldados romanos en momentos dados, después que crucificaban a otro, era para matarlo. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de la crucifixión? Llevarle un mensaje al pueblo. Por eso le ponían un título arriba. El título que le ponían arriba era el delito que habían cometido. Para que cuando usted pasara y viera a ese crucificado, no solamente viera el que estaba crucificado, sino que leyera el titulito, que era lo que había hecho. ¿Para qué? Para que te llevara un mensaje a ti y a mí de que si tú haces eso, ahí vas a parar. Ahí vas a parar. Entonces, concientizaban a la gente. ¿Cuál era el delito de Jesús? Inri, rey de los judíos. ¿Qué clase de delito para que te crucifiquen? Que el rey de reyes, el señor de señores, diga que él era el rey de los judíos. Como le puso Pilato, que no mintió, es el rey, es el señor de señores, es el que vino a pagar y a dar tu vida por mí y por ti. Pero Dios lo que demanda es obediencia. El cordero inmolado nunca pecó. Nunca pecó.
No quiere decir que nosotros no vamos a pecar, sí, nosotros vamos a pecar, pero tenemos un abogado justo que conoce nuestras debilidades. Y muchas veces nosotros pecamos por ignorantes que somos. Porque nos queremos acercar al pecado creyendo que somos fuertes y que no vamos a caer. Pero después que estamos tan cerca, vemos que somos débiles y empezamos a caer. Entonces miramos. Y entonces de arriba llega la palabra. Cabezón, no te tenías que acercar. Y sabe que muchas veces lo pensaste. No te tenías que acercar. Amén. No te tenías que acercar. Muchas veces te acercaste, te lo dije a través de la palabra. Te dejé una escritura completa para que te sirviera de ejemplo. Porque para eso es esta palabra. Dice en Corintios 10, 1 Corintios 10, los versículos 6, los versículos 20. Que dice que esta palabra está escrita aquí como ejemplo a nosotros. Para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Pero nosotros somos tan cabezones que ni lo leemos. Y mucho menos lo aplicamos. Pero poco a poco, no se crea, poco a poco lo vamos a hacer. Las acciones de los romanos estaban bajo el control divino. Tales actos legitimaron las promesas de la Biblia y validaron las afirmaciones de Jesucristo, de que Él era el cumplimiento de esas promesas. También confirmaron su muerte, la cual a su vez afirmó la realidad de su resurrección, ya que Jesús no pudo haber resucitado de los muertos a menos que hubiera muerto. Los dirigentes judíos, Pilato y los soldados tomaron sus propias decisiones, pero al final se hizo la voluntad de Dios. Al final se hizo la voluntad de Dios, porque vaya al Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cuando el soldado romano fue ante Jesús, que le tocaba romperle los huesos a Jesús, vio que estaba muerto. No hay necesidad de romperle los huesos, está muerto. Porque la idea de romperle los huesos era para acabarlo de matar. ¿Por qué? Porque si usted está crucificado, usted está clavado en los pies y está con los brazos abiertos, lo que lo va a matar a usted es que usted en algún momento va a dejar de respirar porque no va a tener la fuerza y se va a dejar caer. Si le rompían los pies, ya no tenían fuerza en los pies para levantar el cuerpo, así que automáticamente todo descansaba y morían. No tenían oficial, se acababa el oxígeno. Claro. Desgarradora la muerte, claro. Dolorosa, claro. Pero ¿usted cree que a nosotros nos ha importado en aquel tiempo que vivíamos de espaldas a Dios? No. Usábamos la cruz de amuleto. Pero nunca nos sentábamos a meditar en lo que Él pasó por mí. Que tomó mi lugar. Nunca. Mirábamos la cruz de amuleto. La cruz me protege. La cruz no, Dios, cuando tú eres obediente, porque ya nosotros hemos comprobado aquí que los que no son obedientes, ya nosotros nos vimos cómo pasaban, que Ana nos los dijo y en los salmos también nos los dice, en los primeros salmos siempre Dios está inclinándonos a que nosotros seamos obedientes a la palabra para que nos vaya bien, que no es como nos han vendido, no es que Dios aborrece el pecado, pero tú que haces pecado, tú que vives en una vida de iniquidad, Él te ama. Wow. Si tú eres pecado, el que hace iniquidad está pecado. Le sirves al Dios de este mundo, a Satanás, y Dios te va a amar. Dios no se mezcla con el pecado. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Ahí es que chocamos mucho en la santidad de Dios. Porque nosotros queremos vivir a nuestra manera. Por eso no es lo mismo aceptar a Jesucristo como Señor que como Salvador. Porque yo lo puedo aceptar como Salvador, pero no me desordené. Que ñame, así es fácil. No, es como Señor.
para que Él me salve. Si no es mi Señor, no me va a salvar. Porque no tiene motivo. No pierde nada. No soy de su propiedad. Ahora, cuando yo soy de su propiedad, Él me va a proteger. Amén. Pero para eso yo tengo que decir que es mi Señor. Y tengo que vivir como tal. Ahora vamos a los santos amorosos. Con la muerte confirmada de Jesús, el siguiente paso en el plan divino era retirar el cuerpo de la cruz y darle sepultura. Para esa tarea el Señor eligió a un varón llamado José de Arimatea. ¿Verdad? ¿Y cómo nos describe en los versículos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? De Lucas 23, 50 al 56. ¿Cómo nos describe a José de Arimatea? Nos lo describe como cualquier cosa. Los hermanos o los cristianos que Dios usa deben tener parte de estas cualidades. Lucas 20. Lucas 50, 50 deben ser varones o varonas buenas y justos ante los ojos de Dios. Así describió a José de Arimatea. Por eso es que así describe a Moisés. Así describe a Job. 23, 50, 56. 23, 50. Es que no diga 50. 23, 50. Gracias. Entonces, dice, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Mira esto. Él era miembro del concilio que decidió llevar a Cristo en la cruz, pero él no estuvo de acuerdo. Era discípulo a escondida. Discípulo a escondida. Como todos los demás. Como Nicodemo. También. Porque ya tú vas a ver qué cosa pasa ahí. Era esto. Discípulo a escondida. Temeroso de Dios. Ahora, usted sabe meditemos qué pasaría en el corazón de José cuando al principio que Cristo estaba vivo, que él lo escuchaba porque él iba a la sinagoga. Cristo iba a la sinagoga, iba en público a hablar y él lo escuchaba, y en esos tiempos él iba así de lejito porque pertenecía al concilio, para que los demás no lo juzgaran, ¿verdad? Pero qué cosa, que cuando muere Jesucristo, entonces no le importa. Entonces sale a plena luz del día, entonces va y pide el cuerpo, entonces va y, yo quiero ese cuerpo, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a enterrar. Es más, yo tengo una tumba, él era rico, José era rico, yo tengo una tumba nueva y se la voy a dar a él. Esa es la cruz. Entonces cambió totalmente su corazón. Entonces veía de otra forma las cosas. Ya no le importaba el concilio. ¿Me quieren votar? Vótame. Yo encontré algo nuevo. Una perla preciosa. Un tesoro al cual le quiero dedicar mi vida. Entonces, sigamos en el relato. Había un varón que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación.
y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas de ungüento y descansaron en el día de reposo. Ok, entonces también confirmaron su muerte, la cual a su vez afirmó la realidad de su resurrección, que Jesús no pudo haber resucitado de los muertos a menos que hubiera muerto los diferentes judíos, Pilato y los soldados, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Estoy acá en lo de los santos amorosos. Aunque aparece la Biblia solo en este suceso, José tiene suficiente importancia como para que cada uno de los 4 evangelios lo mencione conjuntamente de la muerte. Pero sin embargo, el verdadero motivo de Jesús, de que Jesús pidiera a Pilato el cuerpo de Jesús, fue que Dios lo instó a hacer eso para que se cumpliera la profecía de Isaías. Profetizó de Jesús que aunque se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. Nos describe a José de Arimatea, ¿verdad? Ya lo leímos. La acción de José de Arimatea cumplió la propia predicción de Cristo, de que como estuvo con Jonás en el vientre del pie, para que se cumpliera las palabras de Cristo, el cuerpo de Jesús debía ser enterrado, ¿verdad? Si no, no se iba a cumplir las palabras de Jesús, de que como estuvo Jonás en el pez, iba a estar él enterrado, ¿verdad?, en la tierra. El cuerpo de Jesús debía ser enterrado en una tumba en la tierra y no lanzado en un foso como se hacía con las víctimas comúnmente. Tras recibir la confirmación de que Jesús estaba muerto, porque vamos a ver ahora en Marcos, mire Marcos, cómo declara Marcos 15, 44 al 45. Dice Marcos: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envió. Lo envió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Pilato le entregó el cuerpo a José, quien quitándolo de la cruz lo envolvió en una sábana. En este punto, otro seguidor de Jesús llegó a la escena para ayudar a José a prepararle el cuerpo para el entierro. Y no se trató de ninguno de los discípulos, sino de Nicodemo. Mire Juan 19:39. Dice el 38: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí vemos a 2 judíos que pertenecían al concilio, que estaban en víspera del sábado, porque aunque era viernes, el sábado empezaba a las 6 de la tarde. No le importaba contaminarse con el muerto. Ya no le importaba. Ya no le importaba seguir las reglas. Ya no le importaba. Habían encontrado un tesoro. El Espíritu Santo los había conmovido. Les dije que se iba a ver la Trinidad.
¿verdad? El Espíritu Santo los había conmovido a hacer esto. Uno a traer especies, el otro a pedirlo y después juntarse los dos a preparar, a bregar con el difunto porque tenían que haberlo por lo menos lavado. Juntarle las especies, arroparlo en el lienzo, cargarlo hasta la tumba, a la luz del día. Ya no estaban escondiéndose para escucharlo hablar, ya no estaban escondiéndose para ir a hablar con él de noche, no, ahora es a la luz del día. Ahora no me importa, si me dicen que soy discípulo, soy discípulo. Y ellos todavía no creían que iba a resucitar. Ahora, ¿dónde estaban los verdaderos discípulos? ¿Dónde estaban los verdaderos discípulos que caminaron con él 3 años y medio? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba aquel que estaba dispuesto a morir por él? ¿Dónde estaban? Escondidos, temerosos, porque pensaban que después de esto nos toca a nosotros. Entonces, Dios usa 2 del concilio. Dios es amoroso. Dios a todo el que se acerca, Él los va a recibir. A todo el que se acerca, Él los va a recibir. Entonces, vemos a Nicodemo unirse a José y venir, pero no venir con las manos vacías. Vino con las especies, con una cantidad de especies, como las especies que se usaban para enterrar a los reyes. Mire, y si no, Nicodemo, mire. Vamos a Juan 19:39, ¿cómo dice? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como decía el libra. Pero José y Nicodemo no fueron los únicos santos amorosos. También leemos el hecho de que las mujeres, vamos a Mateo 27, 55, 56, porque le dije que estaba en los cuatro evangelios. Y aquí los completamos los 4. Mateo 27, versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Las mujeres también pendientes. El hecho de que las mujeres vieran a José y a Nicodemo poner el cuerpo de Jesús en la tumba desmiente una segunda razón escéptica para negar la resurrección, que luego fueron a la tumba equivocada el domingo por la mañana. Tras ver dónde fue enterrado Jesús, ellas volvieron a sus casas y prepararon especies aromáticas y ungüento a fin de terminar de arreglar el cuerpo del Señor para la sepultura. Entonces ellos descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento, ¿verdad? Con la intención de regresar a la tumba el domingo por la mañana, una vez terminada el día de reposo. Ahora, para terminar, vamos a hablar de los enemigos odiosos. Vamos a Mateo 27, 62, 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato.
Ok, si es el día siguiente, antes de la preparación, salieron a hacer esta gestión el sábado santo. El sábado que no se puede hacer nada. No puedes hacer obras buenas los sábados. A Jesucristo lo acusaron por eso, ¿verdad? Porque en el sábado sanaba. Ellos no podían hacer nada bueno, ¿verdad? Pero ¿qué cosa? Que para lo malo sí pueden. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, que se fueron a contaminarse, ¿verdad? Porque Pilato no era judío, no guardaba el séptimo día, ¿verdad? Era una contaminación ellos entrar a hablar al pretorio, ¿verdad? Como ellos le llamaban, era un sitio contaminado. Ya ellos estaban en el día santo, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tienes una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¡Wow! Fueron a contaminarse en el día. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesucristo era un mentiroso, que no iba a resucitar. No, y que los discípulos, que nosotros sabemos, que estaban escondidos. Porque José de Arimatea y Nicodemo son los que lo entierran. Solo las mujeres se quedaron valientes, de lejito mirando, ¿verdad? Entonces, así de malvados son los enemigos odiosos. Los discípulos desde luego no tenían tales planes, difícilmente habrían robado el cuerpo de Jesús, fingiendo así que resucitó de los muertos, para después entregar sus vidas por una mentira. Es irónico. No, ellos entregaron su vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó, porque Dios está vivo y no está muerto, y al Cristo que nosotros le servimos está a la diestra del Padre. Amén, gloria. Por eso es que nosotros nos reunimos los domingos, porque es el día que Él resucitó y ellos se reunían los domingos. Porque lo vamos a ver ahora. A fin de lograr su propósito, Dios obra de manera providencial en toda situación, y el entierro de su Hijo no fue la excepción. Al igual que los relatos en los evangelios acerca de la vida, la muerte y la resurrección, los apóstoles de la narración del entierro de Cristo, los aspectos de la narración del entierro de Cristo se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Juan 20:31. Conclusión. Todos dejamos muchas veces los tributos para cuando se ha muerto la persona. Muchas veces después que las personas se mueren es que no, ay, qué buena era. Entonces mandamos esos arreglos florales. Pero en vida no le damos ni una florecilla. Wow, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Que mandamos ese montón de arreglos florales y a veces las cajas van que hay más flores que cajas. Pero en vida no le diste ni un Dios te bendiga, ni vente conmigo, vamos a bebernos Coca-Colita. Lo viste sediento y no le diste ni una botellita de agua. Pero qué bueno era cuando se murió. Entonces, a veces yo pienso, no, eso me vino ahora a la mente, ¿sabes? No pienso, ¿será que yo estoy celebrando que se murió? Que por eso entonces le llevo flores y entonces, ay, qué bueno era, porque ya no va a estar más conmigo. ¿Será eso lo que hacemos? ¿Tan malos somos nosotros los seres humanos? Que en vida no le hacemos un favor, pero después que está muerto, entonces hablamos bellezas de él. Y está vivo el pez. Hay que tener cuidado con este corazón malvado que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero gracias le damos a Dios que nos da unas enseñanzas hasta con las cosas más insignificantes de la vida. Dios nos enseña
porque nos dice que miremos los pajarillos, ¿verdad? Que hilan sus nidos, comen, hacen tantas cosas, y Dios los protege, más tú y yo, que fuimos hechos por sus manos. Amén. Así que nosotros no nos encontremos llevando flores y eso, sino haciendo ahora en vida, dándole amor a los demás y ayudando a los demás. En cuanto a mí, cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a mí a toda la humanidad. Eso es otra cosa que se cumplió. Cuando se levantó, empezaron a llegar. Empezó a llegar a José de Arimatea, empezó a llegar Nicodemo, empezaron los apóstoles a coger valentía y empezar a declarar. Después, 50 días más adelante, vemos a Pedro, de haber estado escondido, de haber negado a Cristo, entonces parado frente al concilio, acusándolos de que ellos fueron los que lo crucificaron, y con esa valentía, llenados del Espíritu Santo. Ese es el poder. Ese es el poder que nos da la palabra para nosotros poder vivir de acuerdo a ello. Y entonces el poder de la cruz ya estaba transformando a los cobardes en héroes y a los valientes en personas que se decidirían irrevocablemente por Cristo. Y tú, que tienes la historia completa de principio a fin en la palabra profética más exacta y verdadera en la Biblia, la revelación de Dios a los hombres, ¿qué estás esperando para recibir a Cristo? ¿Qué estás esperando para venir al camino del Señor? ¿Qué estás esperando para aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Amén, iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por su bendita palabra, por hablarnos una vez más en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque verdaderamente tú has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Gracias porque tú has transformado nuestros corazones, Señor. Gracias porque hoy podemos mirar a través de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver tu mano poderosa, Señor, sobrellevando nuestras vidas, Señor, protegiéndonos, guardándonos, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has quitado del mundo, Señor, sino que nos fortalece para nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas, Dios. Ayúdanos a atesorar esta palabra, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para poder ponerla en práctica y vivir por ella, Dios. Ayúdanos a ser valientes, Señor, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, Señor. Muchos son los que la hallan, pero pocos son los que entran por ella, Dios. Ayúdanos a permanecernos firmes en nuestra fe, Señor, y en nuestra convicción de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que solamente es Cristo, Señor. Todo esto te lo pedimos, no antes sin pedirte que bendigas los alimentos que vamos a consumir y que nos guíes el resto de la semana, Señor, para poder seguir adelante y que nos podamos ver el jueves nuevamente aquí en tu casa para estudiar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y la iglesia dice amén, amén, amén. Saludaos los unos a los otros.